Queremos tener una palabra de oración, aunque sea orado allá, no podemos orar demasiado. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa. Gracias porque nos has dado las profecías de la Biblia, donde podemos tener certeza de que el Dios que actuó es el mismo Dios que actuará. Padre, bendice nuestro estudio de hoy, abre mentes y corazones. Te damos gracias por escuchar nuestra petición, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Los libros de Daniel y Apocalipsis están repletos de lenguaje simbólico. Hombres metálicos, bestias salvajes, cuernos misteriosos que hablan, acciones extrañas, tales como comerse un libro que es dulce en la boca y amargo en el vientre. Números misteriosos llenan las páginas de estos libros apocalípticos. Obviamente, a fin de entender estos libros, es necesario descifrar o descodificar el lenguaje simbólico que se emplea. Y esa es una tarea que exige mucho estudio, una tarea compleja, descifrar o descodificar estos símbolos que se encuentran en Daniel y Apocalipsis. En contraste con las secciones apocalípticas de Daniel y Apocalipsis, están las historias que encontramos en la primera mitad del libro de Daniel. Historias sencillas, fáciles de entender. ¿Quién no puede recordar, si ha sido adventista toda la vida, la historia de los 3 jóvenes que fueron librados del horno de fuego? Es una historia sencilla, una historia fácil de comprender. ¿Quién podría olvidar la historia de Daniel cuando fue echado al foso de los leones? Desde el tiempo que estuvimos en la escuela sabática, hemos estudiado estas historias sencillas, claras, y sin embargo con un clímax espectacular. Es decir, que hay una diferencia entre las secciones apocalípticas de Daniel y del libro de Apocalipsis y las historias que encontramos en la primera mitad del libro de Daniel. No obstante, es importante que recordemos que estas historias que encontramos en el libro de Daniel, que se encuentran en el capítulo 1, el capítulo 3, 4, 5 y 6, son más que historias que ocurrieron en un lejano pasado. En realidad, las historias del libro de Daniel ilustran las profecías del mismo libro. Es decir, que las historias de Daniel aclaran el lenguaje simbólico que se encuentra en las partes apocalípticas del libro. Las historias descodifican los símbolos, descifran los símbolos que se encuentran, por ejemplo, en Daniel 2 y en Daniel 7. Es decir, las historias de Daniel 1, Daniel 3, 4, 5 y 6 son tipos locales y literales de eventos que sucederán a nivel mundial y en forma espiritual al final del tiempo. Es decir, que las historias no son solamente historias. Las historias también son profecías, pero son profecías escritas en forma de historia. Las historias, en otras palabras, ilustran las profecías apocalípticas de Daniel y de Apocalipsis. Ahora, lo que quisiéramos en nuestro estudio
es analizar algunos de los capítulos históricos del libro de Daniel con el propósito de discernir esta relación entre las historias que encontramos en la primera parte de Daniel y las profecías simbólicas que encontramos en el resto del libro de Daniel y también en el libro de Apocalipsis. Quiero que comencemos en Daniel el capítulo 1. Este capítulo introduce el libro de Daniel. Básicamente, al estudiar este capítulo, nos damos cuenta que se coloca el marco para el conflicto que se va a realizar en el libro de Daniel. Al leer los versículos 1 y 2, vemos una lucha entre dos reyes, Joacim y Nabucodonosor. Una lucha entre dos dioses, Jehová y Marduk. Una lucha entre dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. Una lucha entre dos templos, el templo de Dios y el templo de Marduk. Y una batalla entre dos pueblos, el pueblo de los hebreos y el pueblo de los babilonios. Es decir, el primer capítulo de Daniel demarca los dos batallones que están involucrados en el conflicto que describe el libro de Daniel. Claramente, al leer este capítulo, vemos el contraste entre los hebreos y los babilonios, el verdadero Dios y los dioses falsos de Babilonia. Cuando leemos con cuidado el capítulo 1 del libro de Daniel, nos damos cuenta que el rey Nabucodonosor procuró cambiar la conducta del remanente de Dios de 4 diferentes maneras. En primer lugar, encontramos en el capítulo 1 que el rey Nabucodonosor matriculó a Daniel y a sus compañeros en la escuela de Babilonia, en la Universidad de Babilonia, con el fin de enseñarles la filosofía, la cultura, el lenguaje y la religión de Babilonia, con el fin de lavarles el cerebro con un nuevo sistema de educación. Pero nos damos cuenta que los jóvenes nunca emplearon los métodos que usaron los otros alumnos. Siempre que eran llamados, usaban la oración como el método para determinar la voluntad de Dios. Nunca usaron la adivinación. No dejaron que sus mentes fueran lavadas por el sistema educativo de Babilonia. En segundo lugar, el rey procuró influir sobre la mente del remanente, subrayándoles que el Dios de él era superior al Dios de ellos. El espíritu de profecía dice que el rey le declaró a los jóvenes: si el Dios de ustedes es más grande que el Dios mío, ¿por qué es que ustedes están cautivos y yo soy el soberano? Daniel 1 y 2 dice claramente que Jehová entregó a estos jóvenes en manos del rey. Pero las apariencias indicaban que el dios Marduk era más poderoso que Jehová, porque sus siervos estaban cautivos en Babilonia. La tercera forma en que el rey procuró influir sobre la mente del remanente de Dios fue transformando su dieta. Dice que el rey estableció qué iban a comer y qué iban a beber. Pero los jóvenes dijeron: no, nosotros comemos y bebemos lo que Dios manda en su palabra. Rehusaron beber el vino de Babilonia, un tema que reaparecerá en el libro de Apocalipsis. En cuarto lugar, el rey procuró influir sobre las mentes del remanente a través del cambio de sus nombres. Los nombres de los jóvenes eran nombres hebreos, nombres que glorificaban y honraban al Dios verdadero. Pero el rey
le cambió los nombres, lo pueden leer en el capítulo 4 y el versículo 8, en honor de los dioses de Babilonia, porque tenía el propósito de que mientras ellos escucharan esos nombres vez tras vez, llegasen a reflejar las características de Babilonia y específicamente de los dioses de Babilonia. Es decir, había un programa específico de parte de Babilonia para cambiar el modo de pensar del remanente de Dios, llevándolos en primer lugar a estudiar en la escuela de Babilonia para cambiar su filosofía de la vida. En segundo lugar, subrayando que el Dios de Babilonia era superior al Dios de Israel. En tercer lugar, llevándolos a beber el vino de Babilonia con el fin de entorpecer su mente, y luego cambiándoles los nombres. En la Biblia el nombre es un indicio del carácter. Pero el capítulo 1 nos dice que aunque el rey hizo todas estas cosas, no le pudo cambiar la forma de pensar del remanente, porque el remanente era fiel a Dios. Dice la Biblia que Daniel, y podemos entender que también sus compañeros, propusieron en su corazón que no se iban a contaminar con Babilonia. Decidieron desde los días de su juventud que iban a ser fieles a Dios, aún a riesgo de la muerte. Es decir, en el capítulo 1 ya descubrimos las características entre Babilonia y el remanente. El remanente de Dios va a ser fiel en las cosas grandes, en las cosas pequeñas, y van a mantener su mente separada de la contaminación del mundo. Van a ser fieles a Dios aunque se desplomen los cielos. Ahora queremos ir al capítulo 3. Vamos a ver si determinamos la conexión entre el capítulo 3 y el cumplimiento final de las profecías. En realidad, Daniel, el capítulo 3, prefigura o ilustra en forma de historia Apocalipsis, el capítulo 13 y los versículos 11 al 18. Es decir, que Apocalipsis 13, 11 al 18 tiene una serie de símbolos. Pero la historia de Daniel 3 es una ilustración en forma de historia de esos símbolos. Es decir, que cuando ponemos la historia con los símbolos podemos entender el significado de los símbolos. Vamos a mirar algunas características que encontramos en el capítulo 3 de Daniel que se relacionan con el conflicto final. En primer lugar, nosotros sabemos que el rey no le gustó la perspectiva de la historia que había presentado Dios en Daniel 2. En Daniel 2, Dios había dicho que Babilonia iba a ser el primer reino, después se iban a levantar los medos y los persas, luego los griegos y luego entonces Roma. Roma se iba a dividir en 10 reinos, luego iba a salir un cuerno pequeño, etc. A Nabucodonosor no le gustó nada esa perspectiva de la historia porque él pensaba que su reino iba a ser eterno. Y por lo tanto en el capítulo 3 nos dice que Nabucodonosor levantó una imagen, no con diferentes metales, sino que levantó una imagen completamente de oro. Estaba desafiando la perspectiva que tenía Dios de la historia. Estaba diciendo, la historia no se va a desarrollar como Dios dice que se va a desarrollar. Ahora, ¿qué elementos comunes tenemos entre Daniel 3 y Apocalipsis el capítulo 13? Voy a relatar algunos de esos aspectos y enseguida vamos a ver la conexión entre la historia y el lenguaje profético del capítulo 13. En ambos capítulos, tanto en Apocalipsis 13 como en Daniel el capítulo 3, hay una bestia. Yo pregunto, ¿por un tiempo Nabucodonosor vivió como bestia? La Biblia dice que Nabucodonosor vivió como bestia por un periodo de 7 años. Y luego, Nabucodonosor levantó una ¿qué? Levantó una imagen. Enseguida empezamos a captar algo interesante aquí. Bestia, imagen. ¿A dónde en la Biblia encontramos tal simbología? En Apocalipsis el capítulo 13.
Es decir, en ambos capítulos tenemos una bestia, tenemos una imagen y también en ambos capítulos hay números misteriosos. En Daniel el capítulo 3 tenemos las dimensiones de la estatua de Nabucodonosor. Medía 6 codos de ancho por 60 codos de alto. No tengo tiempo para cubrirlo, pero detrás de esos números, en la astrología que tenían los babilonios, se encuentra escondido el número 666, que en la antigüedad se le denominaba el gran número del sol. Es decir, que cuando se arrodillaron las personas para adorar la imagen, estaban honrando al dios sol. Por eso es que la imagen era de oro. En la antigüedad la gente adoraba ídolos de oro porque representaban el sol y adoraban ídolos de plata porque representaban a la luna, porque la luna es color plateado. Es decir, le estaban rindiendo homenaje al dios sol cuando se arrodillaron ante esa imagen. En ambos capítulos hay números misteriosos. En ambos capítulos se manda a toda nación, lengua y pueblo. Esa es la expresión que se usa en Daniel el capítulo 3 y el versículo 4. Oh naciones, lenguas y pueblos, cuando oigan los instrumentos musicales, inclínense a adorar la imagen, dice Nabucodonosor, que yo he levantado. En otras palabras, en ambos capítulos hay un mandato para que la gente adore, por así decirlo, la imagen de la bestia. En ambos capítulos también se da un decreto de muerte. Un decreto de muerte en contra de aquellos que no estén dispuestos de adorar la imagen. ¿Están empezando a captar una conexión entre la historia de Daniel 3 y Apocalipsis el capítulo 13? En ambas historias hay un remanente fiel que se para ante la bestia y ante su imagen, cuando todos los demás se inclinan y dicen: nosotros no nos inclinaremos ante esta imagen, preferimos morir que desobedecer a Dios. En ambos capítulos hay un zarandeo. ¿Saben ustedes que en Daniel el capítulo 3 había más hebreos allí que los 3 jóvenes? Porque en el capítulo 1 nos dice que fueron llevados a Babilonia muchos varones hebreos. Fueron llevados para servir en la corte del rey. Y sin embargo, en el valle de Dura, solamente 3 de esos jóvenes se mantuvieron en pie. Hubo un zarandeo. La mayoría, inclusive del pueblo de Dios, se inclinó ante la imagen que había levantado el rey Nabucodonosor. En ambos capítulos el conflicto tiene que ver con la ley de Dios y con la adoración, particularmente con los primeros 4 mandamientos de la santa ley de Dios. Los primeros 4 mandamientos describen nuestra relación con Dios. Dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Y el 4º mandamiento dice: hay que honrar solamente al Creador, guardando su santo sábado. En otras palabras, la crisis o el conflicto en Daniel el capítulo 3 y entendemos también en Apocalipsis el capítulo 13, tiene que ver con la ley de Dios, particularmente la primera tabla de la ley, y con la adoración. En ambos capítulos son los líderes religiosos los causantes del problema. En Daniel el capítulo 3 no se le ocurrió al rey levantar esa imagen. La sierva del Señor nos dice que en realidad los asesores religiosos, los caldeos, le dijeron al rey: ¿por qué tú no haces una imagen que sea toda de oro en vez de tener diferentes metales? ¿Y quiénes fueron los que acusaron a los 3 amigos de Daniel cuando no se inclinaron ante la imagen? Dice en Daniel capítulo 3 que fueron los caldeos. Es decir, los líderes religiosos influyeron sobre el dirigente político para acusar a los que no estuvieron dispuestos de practicar falsa adoración.
Es interesante notar la ira que manifestó el rey cuando el remanente rehusó inclinarse ante la imagen de la bestia, por así decirlo. La sierva del Señor, en Signs of the Times, mayo 6, 1897, dice que cuando Nabucodonosor declaró las palabras, ¿y qué Dios os librará de mis manos? Y ahora cito, ella dice, con la mano levantada en desafío contra Dios, fue que el rey pronunció esas palabras. Es más, dice ella, y vio el rostro de Nabucodonosor en visión, dice ella algo en cuanto al rostro de Nabucodonosor, cuando descubrió que había un pequeño remanente que rehusaba adorar la imagen que él había levantado. En el comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1179, dice ella, características satánicas hicieron que su rostro pareciera como el rostro de un demonio, y con toda la fuerza que podía decretar, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más que lo acostumbrado. Estaba enfurecido porque había un grupo que había escogido obedecer los mandamientos de Dios y adorar solamente al verdadero Dios. En esta historia encontramos una unión entre el poder religioso y el poder civil. Son los ministros de la época que influyen sobre el rey para que el rey dé este decreto de adoración y dé el decreto de muerte. Es decir, el poder civil no es el originador de este asunto. Los originadores son los dirigentes religiosos. En este capítulo nos damos cuenta que la naturaleza del conflicto final no tiene que ver con petróleo del Medio Oriente. No tiene que ver con los judíos en contra de los palestinos y los árabes. El conflicto final va a tener que ver con la santa ley de Dios, particularmente la primera tabla de la ley de Dios. Y va a estar involucrado el poder político con el poder religioso para imponer la adoración. Es interesante leer lo que dice el espíritu de profecía en cuanto a la liberación de los 3 jóvenes del horno de fuego. ¿Saben ustedes? El héroe de esta historia no es ni más ni menos que Cristo Jesús. Yo recuerdo cuando estaba creciendo en los departamentos de escuelas sabáticas, se nos decía que debíamos ser como los 3 amigos de Daniel. Pero ¿saben algo? Aún con el carácter de los 3 amigos de Daniel, si Cristo no hubiera venido al horno, hubieran quedado asados. ¿No es así? ¡Claro que sí! El héroe en el clímax de la historia es Cristo Jesús. Viene en persona a librar a su remanente que es fiel a Dios. Ahora ustedes notan que el horno fue calentado 7 veces más. Yo no creo que Nabucodonosor tenía un termómetro. No creo que existían en esa época. Lo que quiere decir es que el horno fue calentado al máximo, hasta su totalidad, donde no se podía calentar más. Yo pregunto, Daniel, los 3 compañeros de Daniel, ¿su fe fue probada severamente? ¿Pasaron ellos por una tribulación cual no habían visto desde que habían vivido? Claro que sí. Es decir, pasaron por una tribulación relacionada con el número 7. ¿Pueden ustedes pensar de un terrible periodo de tribulación al final de la historia que está relacionado con el número 7? En el libro de Apocalipsis se mencionan las 7 postreras plagas, cuando se derrama en su totalidad la ira de Dios. Pero la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo intervendrá para proteger a su pueblo. Es decir, el horno de fuego representa la aflicción por la cual pasará el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia, cuando se paren ante la bestia y su imagen, siendo fieles a Dios. En el conflicto de los siglos, página 679, encontramos esta comparación entre el horno en Daniel 3 y lo que representa el horno hoy en día. Hablando del remanente, dice ella, su aflicción es grande. Está hablando ahora de la relación entre Daniel 3
y el remanente final. Dice, su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Yo pregunto entonces, ¿Daniel 3 es solamente una historia? No. Daniel 3 es una ilustración de la profecía de Apocalipsis 13, pero en forma de historia. Es fácil de entender porque es una historia. Lo único que tenemos que hacer entonces es ir a Apocalipsis el capítulo 13 y conectarlo con Daniel 3 para entender exactamente cómo se va a desenvolver el conflicto final. Ahora escuchen bien. En Daniel el capítulo 3, el Israel literal estaba literalmente cautivo en la Babilonia literal. El rey literal se comportó como una bestia literal, levantando una imagen literal, y manda a todos a inclinarse literalmente ante la imagen literal. Un remanente de los judíos literales rehúsa inclinarse literalmente ante la imagen literal para adorarla. Como resultado son echados en un horno de fuego literal, calentados 7 veces más literalmente, y los jóvenes son librados por Cristo de la incineración literal. Es decir, lo que pasó en Daniel 3 sucedió localmente y literalmente con los judíos literales. Pero esa historia ahora llega a tener una interpretación simbólica o espiritual global, mundial, con el pueblo de Dios en todo el planeta Tierra al final de la historia. Ya Babilonia no es Babilonia literal, Babilonia es un sistema mundial. Ya el remanente de Dios no son 3 judíos literales, sino que representa el pueblo fiel de Dios a nivel mundial. La imagen ya no es una imagen literal, sino que es un concepto. La bestia ya no es una bestia literal, sino que representa un poder. Es decir, que lo que sucedió local y literalmente en Daniel capítulo 3 se cumple a nivel global y espiritual al final de la historia. La sierva del Señor tiene una cita muy interesante que se encuentra en el tomo 14 de un documento, un libro que se llama Manuscript Releases, página 91, donde ella hace una conexión muy interesante. Ella entendió que había una conexión entre la imagen de Nabucodonosor y el dios Sol, y lo que va a suceder al final de la historia, ya no con el sol literal, sino con algo simbólico, con el día del sol. Quiero leerles esa cita, muy interesante, y no es la única, tiene muchas otras. Dice ella, se ha levantado un sábado idolátrico, así como se levantó una imagen de oro en el valle de Dura. ¿Qué está comparando? Al final de la historia con Daniel 3. Sigue diciendo, y como Nabucodonosor, rey de Babilonia, decretó que todos los que no se inclinaran y adoraran la imagen fueran muertos, así también se dará una proclamación de que todos los que no reverencien la institución del domingo sean encarcelados y muertos. Y siempre que yo hago esta comparación, la gente dice, pero pastor, ¿cómo puede haber una comparación entre adorar el sol y adorar en el día del sol? Y yo sencillamente les explico de esta manera. Les digo, ¿quién creó el sol? Y claro, la respuesta viene, Dios. ¿Lo creó para la adoración? No. ¿Qué pasa si usted convierte el sol en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Ahora yo pregunto, ¿quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó para la adoración?
Entonces, ¿qué sucede si usted lo convierte en un día de adoración? Idolatría. Porque cualquier cosa que el hombre crea para la adoración, que Dios no hizo para la adoración, es idolatría. No importa si es un objeto o si es un día. El principio es igual. Así que sabemos cuál va a ser la crisis final. Ahora vamos a Daniel, el capítulo 5. Esta historia de la caída de Babilonia. Y vamos a avanzar un poquito más rápido porque el reloj no perdona. El mayor enemigo en la televisión es el reloj. Porque como que marcha el doble de rápido. Pero vamos a Daniel, el capítulo 5. Daniel 5 es la base para entender Apocalipsis, el capítulo 17. Es decir, que entendemos Apocalipsis 17 de una forma mucho más fácil si entendemos la historia de Daniel, el capítulo 5. Permítame hacer los paralelos. En ambos capítulos, Babilonia está sentada sobre las muchas aguas del río Éufrates. Babilonia antigua estaba sentada sobre el río Éufrates. En Apocalipsis dice que la ramera que se llama Babilonia está sentada sobre ¿qué? Muchas aguas. Pero fíjense que en el Antiguo Testamento eran aguas literales. Mientras que al final de la historia las aguas son simbólicas. ¿Representan qué cosa? Naciones, tribus, lenguas y pueblos. Ahora, porque Babilonia estaba sentada sobre el río Éufrates, esa era su fuente de seguridad y de apoyo. Es decir, mientras el río fluía por la ciudad se sentía absolutamente segura. Ahora, mientras la ciudad estaba sitiada, la Biblia nos dice que Belsasar celebró un banquete. Y en el banquete le dio vino fermentado a los que estaban presentes en los vasos sagrados. Es más, dice la Biblia que estaba bebiendo vino antes de que mandara a traer los vasos sagrados. Es decir, el vino no permitió que el rey Belsasar pudiera distinguir entre lo que es santo y lo que es común. El efecto del vino no le permitió distinguir entre lo sagrado y lo que no es sagrado. Yo pregunto, ¿en el libro de Apocalipsis se menciona también vino? El vino del furor de su fornicación, que le da también a las naciones. Y como resultado de beber el vino, el mundo no va a poder distinguir entre lo que es ¿qué? Entre lo que es santo y lo que es común. Y saben que Daniel el capítulo 5 muestra lo que sucede cuando se bebe vino. Se demuestra que no es capaz de distinguir lo santo de lo común. Pero hay otra historia bíblica que ilustra el mismo principio. La historia de Nadab y Abiú. Nos dice allí que Nadab y Abiú bebieron vino. Y como resultado de eso, le presentaron a Dios fuego común como si fuera santo. En Daniel el capítulo 5 tenemos el lado contrario de la moneda. El rey Belsasar presenta lo que es santo y lo usa como si fuera ¿qué? Como si fuera común. Es decir, el vino no permite distinguir lo santo de lo común. Ahora yo pregunto, ¿cuál día santificó Dios y estableció Dios como un día santo? El sábado. ¿Pero qué hace el mundo cristiano? El mundo cristiano le pone al sábado cualidades seculares. Mientras que toma un día secular y se lo presenta a Dios como si fuera ¿qué? Como si fuera santo. Y todo viene como resultado del efecto del vino de Babilonia. No es vino literal ya, sino que es un vino simbólico, sus falsas enseñanzas y sus falsas doctrinas. Es decir, que el rey Belsasar en esa noche fatídica no pudo distinguir entre lo santo y lo común porque estaba bajo la influencia del vino. Los medos y los persas estaban fuera de la ciudad. Se sentía segura Babilonia porque tenía ese río de apoyo que fluía por en medio de la ciudad. Y ustedes notan que después que Belsasar y los que estaban con él bebieron el vino, practicaron idolatría y falsa adoración. Ese es el resultado ineludible y final.
En Daniel capítulo 5, ¿ustedes recuerdan la escritura sobre la pared donde Dios anunció que Babilonia iba a caer esa misma noche? En el libro de Apocalipsis nos dice que lo mismo va a suceder con la Babilonia final. El que es justo sea justo todavía. El que es limpio sea limpio todavía. El que es santo sea santo todavía. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Es decir, que va a haber un decreto divino que va a cerrar la puerta de la gracia antes de que venga la destrucción final. En ambos capítulos, el pueblo de Dios es libertado por alguien que viene del oriente. Saben que la Biblia dice que Ciro vino a la ciudad de Babilonia del oriente para liberar al pueblo de Israel que se encontraba cautivo allí. ¿Y qué fue lo que hizo Ciro? Nos dice la historia y también el libro de Jeremías que Ciro secó el río Éufrates, lo desvió. Y el cauce del río quedó seco. Las tropas de los medos y los persas pudieron entrar por el cauce seco del río y como resultado Babilonia cayó. Yo pregunto, en el libro de Apocalipsis nos dice que la ramera que está sentada sobre las muchas aguas del Éufrates, es decir, Babilonia que está sentada sobre muchas aguas, se siente segura porque está sentada sobre las muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Yo pregunto, ¿la Biblia nos dice que va a llegar el momento en que se van a secar las aguas? Claro que sí. En la sexta plaga dice que las aguas de ellas se secaron para preparar el camino para los reyes que vienen ¿de dónde? Que vienen del oriente. La liberación viene también del oriente. Cristo y sus ángeles viniendo a librar a su pueblo del cautiverio que han tenido en Babilonia. Es decir, que Daniel, el capítulo 5, es sencillamente un relato histórico que ilustra lo que va a suceder al final de la historia a nivel global y a nivel espiritual. Vamos a resumir el contenido del capítulo 5. En la noche fatídica de la caída de la Babilonia literal, el rey literal estaba bebiendo vino literal en copas literales, adorando ídolos literales, cuando hubo una escritura literal sobre una pared literal que pronunció la caída de Babilonia literal, cuando Ciro vino del oriente literal, secó el río Éufrates literal y así cayó Babilonia literal y fue librado Israel literal. Pero lo que fue literal en la historia se cumple a nivel global con el Israel espiritual al final de la historia. Ya el vino no es vino, ya no es Ernest and Julio Gallo, no es vino literal. Ya la ramera no es una ramera literal, Babilonia no es una ciudad literal. El remanente no son judíos literales, el río no es un río literal, el secamiento no es un secamiento literal, pero la historia nos da el tipo para entender el antitipo, nos da la historia literal para entender lo que va a suceder al final de la historia a nivel global y espiritual. ¿Están entendiendo el principio? Ahora necesitamos, para terminar, ir al último relato que vamos a mirar, que es el relato de Daniel, el capítulo 6. Saben que Daniel, el carácter de Daniel representa al pueblo remanente de Dios. Yo pregunto, ¿dice en Daniel que Daniel estaba lleno del Espíritu Santo? Lo dice varias veces. ¿Qué caracterizará al pueblo de Dios al final de la historia? Estarán llenos del Espíritu Santo. Daniel era un hombre cuya vida era de profunda oración. Mire, estuvo dispuesto de morir por orar. 3 veces al día con sus ventanas abiertas. Daniel estaba lleno del Espíritu Santo, era un hombre de oración y era un hombre que estudiaba las Escrituras. Porque en Daniel 9, cuando no entendía bien la profecía de los 2300 días, dice que estaba indagando para descubrir cómo interpretar los 70 años de Jeremías y relacionarlo con la profecía de los 2300 días. Daniel tenía también el testimonio de Jesucristo. Es más, muchas de las cosas que sucedieron con Daniel cuando estaba en visión, sucedieron con Elena G. de White. Por ejemplo, no respiraba y tenía fuerza sobrenatural. Tenía el testimonio de Jesucristo como lo tiene el remanente de Dios en los últimos días.
Además de eso, Daniel estaba profundamente interesado en la profecía de los 2300 días, entender la profecía de los 2300 días. Yo pregunto, ¿cuál era la pasión de Ellen G. de White, por lo menos al comienzo, después del chasco? Era su deseo entender la profecía de los 2300 días. Daniel también era fiel en su vida diaria. Cuando vino el momento en que lo acusaron, no pudieron hallar nada en que pudieran acusarlo en el cumplimiento de sus deberes diarios. Era responsable no solamente en los aspectos religiosos, sino en su vida secular. Noten lo que dice Daniel, el capítulo 6 y el versículo 4. Daniel 6 y el versículo 4, hablando de la actitud de los enemigos, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Eso caracterizará al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Como no podían hallar en Daniel ninguna falla en desobedecer los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios, dijeron: tenemos que hallar la acusación en los primeros 4. Note lo que dice Daniel, el capítulo 6 y el versículo 5. Fíjese que en todos estos capítulos tiene que ver con adoración, ¿sí o no? Tiene que ver con la ley de Dios, sí. ¿Cuál va a ser la naturaleza del conflicto al final de la historia? ¿Por el petróleo del Medio Oriente? Come on, eso no tiene nada de espiritual. ¿Va a ser una guerra entre los judíos literales y los palestinos? No. Es una guerra que tiene que ver con asuntos de adoración y la santa ley de Dios, especialmente los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Daniel 6 y el versículo 5 dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con ¿qué? Con la ley de su Dios. El dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El conflicto final tendrá que ver si adoramos al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, o si adoramos a la bestia y su imagen. Tiene que ver con los primeros 4 mandamientos, primordialmente de la ley de Dios, y especialmente el 4º mandamiento. Yo pregunto, ¿tenemos una unión en Daniel capítulo 6 entre el poder civil y el poder religioso? Claro. El rey está imponiendo una ley ¿qué? Una ley religiosa. Es decir, que el poder civil está imponiendo una ley que tiene que ver con religión, que es algo completamente ilegítimo. Cuando la iglesia se une con el Estado, el resultado siempre finalmente es la persecución a través de la historia. Tenemos en Daniel 6 una unión del poder civil y el poder religioso. El poder religioso obrando sobre el poder civil para castigar a los que no estén de acuerdo con la ley que ellos quieren imponer. Yo pregunto, en Daniel el capítulo 6 hubo un remanente fiel que insistió en seguir adorando a Dios como manda su palabra. Claro que sí. Daniel dijo: no, yo voy a abrir las ventanas 3 veces al día, voy a orar a mi Dios, porque ningún poder civil puede decretar que no se puede orar a otro Dios durante un periodo de 30 días, porque la adoración y la oración es un deber que le pertenece a Dios, no le pertenece al poder civil. Ustedes notan que también se dio un decreto de muerte firmado que presagia lo que va a suceder al final de la historia también. Y dicho sea de paso, la idea de esta ley no fue la idea del rey de los medos y los persas, no fue la idea de Darío, fue la idea de sus asesores políticos y religiosos. Ahora quiero compartir con ustedes, ya para terminar, un dato muy interesante. Hay una palabra muy importante que encontramos en el libro de Daniel, que se usa 4 veces en Daniel 3,
se usa 5 veces en Daniel 6 y se usa en Daniel 11:41 y Daniel 12 y el versículo 1. Son los únicos lugares en Daniel a donde aparece esta palabra. Es la palabra librar. La palabra librar. El hecho de que esta palabra aparece solamente en Daniel el capítulo 3, en Daniel el capítulo 6 y en Daniel el capítulo 12 indica claramente que estos capítulos están interconectados. Por ejemplo, en Daniel el capítulo 3, el rey Nabucodonosor pregunta: ¿qué Dios os librará de mis manos? Los jóvenes dicen: nuestro Dios nos puede librar. Y luego dice: y nos librará. Y finalmente, cuando los jóvenes salen del horno, Nabucodonosor dice que Jehová envió su ángel para librar a sus siervos. En Daniel el capítulo 6 encontramos otra vez lo mismo. Encontramos la idea de que Dios es un Dios que libra. Dice en Daniel capítulo 6 que el rey procuró hasta la puesta del sol librar a Daniel para no tener que echarlo al foso de los leones. Luego el rey le dice a Daniel: que tu Dios te libre, porque yo no puedo. Después que pasa la noche, el rey viene al foso y le dice a Daniel: ¿te ha podido librar tu Dios? Y luego finalmente el rey dice: el Dios de Daniel es un Dios que en verdad salva y libra. Es decir, el tema central es la liberación del pueblo de Dios por Cristo Jesús de los poderes del mundo que unen la iglesia y el Estado y procuran impedir que el pueblo de Dios guarde su santa ley y adore a Dios como Dios ha mandado. Y el cumplimiento final de esto es cuando dice que el rey del norte saldrá para aniquilar al pueblo de Dios. En Daniel 11:44 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, aquel príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual no ha habido desde que existe nación. Mas en aquel tiempo tu pueblo será ¿qué? Librado, todo aquel se encuentre escrito en el libro. Liberación es el tema. Queremos tener una palabra de oración, aunque sea orado allá. No podemos orar demasiado, así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa. Gracias porque nos has dado las profecías de la Biblia, donde podemos tener certeza de que el Dios que actuó es el mismo Dios que actuará. Padre, bendice nuestro estudio de hoy, abre mentes y corazones. Te damos gracias por escuchar nuestra petición, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Los libros de Daniel y Apocalipsis están repletos de lenguaje simbólico. Hombres metálicos, bestias salvajes, cuernos misteriosos que hablan, acciones extrañas, tales como comerse un libro que es dulce en la boca y amargo en el vientre. Números misteriosos llenan las páginas de estos libros apocalípticos. Obviamente, a fin de entender estos libros, es necesario descifrar o descodificar el lenguaje simbólico que se emplea. Y es lo uno que el rey Nabucodonosor matriculó
a Daniel y a sus compañeros en la escuela de Babilonia, en la Universidad de Babilonia, con el fin de enseñarles la filosofía, la cultura, el lenguaje y la religión de Babilonia, con el fin de lavarles el cerebro con un nuevo sistema de educación. Pero nos damos cuenta que los jóvenes nunca emplearon los métodos que usaron los otros alumnos. Siempre que eran llamados, usaban la oración como el método para determinar la voluntad de Dios. Nunca usaron la adivinación, no dejaron que sus mentes fueran lavadas por el sistema educativo de Babilonia. En segundo lugar, el rey procuró influir sobre la mente del remanente, subrayándoles que el Dios de él era superior al Dios de ellos. El espíritu de profecía dice que el rey le declaró a los jóvenes: si el Dios de ustedes es más grande que el Dios mío, ¿por qué es que ustedes están cautivos y yo soy el soberano? Daniel 1 y 2 dice claramente que Jehová entregó a estos jóvenes en manos del rey. Pero las apariencias indicaban que el dios Marduk era más poderoso que Jehová, porque sus siervos estaban cautivos en Babilonia. La tercera forma en que el rey procuró influir sobre la mente del remanente de Dios en Daniel el capítulo 1. Este capítulo introduce el libro de Daniel. Básicamente, al estudiar este capítulo, nos damos cuenta que se coloca el marco para el conflicto que se va a realizar en el libro de Daniel. Al leer los versículos 1 y 2, vemos una lucha entre dos reyes, Joacim y Nabucodonosor. Una lucha entre dos dioses, Jehová y Marduk. Una lucha entre dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. Una lucha entre dos templos, el templo de Dios y el templo de Marduk. Y una batalla entre dos pueblos, el pueblo de los hebreos y el pueblo de los babilonios. Es decir, el primer capítulo de Daniel demarca los dos batallones que están involucrados en el conflicto que describe el libro de Daniel. Claramente, al leer este capítulo, vemos el contraste entre los hebreos y los babilonios, el verdadero Dios y los dioses falsos de Babilonia. Cuando leemos con cuidado el capítulo 1 del libro de Daniel, nos damos cuenta que el rey Nabucodonosor procuró cambiar la conducta del remanente de Dios de 4 diferentes maneras. En primer lugar, encontramos en el capítulo historias que ocurrieron en un lejano pasado. En realidad, las historias del libro de Daniel ilustran las profecías del mismo libro. Es decir, que las historias de Daniel aclaran el lenguaje simbólico que se encuentra en las partes apocalípticas del libro. Las historias descodifican los símbolos, descifran los símbolos que se encuentran, por ejemplo, en Daniel 2 y en Daniel 7. Es decir, las historias de Daniel 1, Daniel 3, 4, 5 y 6 son tipos locales y literales de eventos que sucederán a nivel mundial y en forma espiritual al final del tiempo. Es decir, que las historias no son solamente historias. Las historias también son profecías, pero son profecías escritas en forma de historia. Las historias, en otras palabras, ilustran las profecías apocalípticas de Daniel y de Apocalipsis. Ahora, lo que quisiera que hiciéramos en nuestro estudio es analizar algunos de los capítulos históricos del libro de Daniel
con el propósito de discernir esta relación entre las historias que encontramos en la primera parte de Daniel y las profecías simbólicas que encontramos en el resto del libro de Daniel y también en el libro de Apocalipsis. Quiero que comencemos. Esa es una tarea que exige mucho estudio, una tarea compleja, descifrar o descodificar estos símbolos que se encuentran en Daniel y Apocalipsis. En contraste con las secciones apocalípticas de Daniel y Apocalipsis, están las historias que encontramos en la primera mitad del libro de Daniel. Historias sencillas, fáciles de entender. ¿Quién no puede recordar, si ha sido adventista toda la vida, la historia de los 3 jóvenes que fueron librados del horno de fuego? Es una historia sencilla, una historia fácil de comprender. ¿Quién podría olvidar la historia de Daniel cuando fue echado al foso de los leones? Desde el tiempo que estuvimos en la escuela sabática, hemos estudiado estas historias sencillas, claras y sin embargo con un clímax espectacular. Es decir, que hay una diferencia entre las secciones apocalípticas de Daniel y del libro de Apocalipsis y las historias que encontramos en la primera mitad del libro de Daniel. No obstante, es importante que recordemos que estas historias que encontramos en el libro de Daniel, que se encuentran en el capítulo 1, el capítulo 3, 4, 5 y 6, son más